Y Franco, gracias. A ver, en esta Argentina en cuarentenada, bajo la pandemia, parece que hay marchas, movilizaciones que son sanas y marchas o movilizaciones de gente que pueden ser enfermas. Y esto lo digo por el discurso único que bajó desde el gobierno y lo replicaron ya desde ayer y desde antes de ayer dirigentes, funcionarios importantes y durante el día de hoy y después de la marcha, diciendo o amenazando a la gente que podía marchar, diciéndoles que eran gente que iba a terminar contagiando o que iban a propalar el virus y que incluso esto podía provocar la muerte de muchas personas y que la gente que le estaba convocando a la marcha iba a ser responsable de que falten respiradores o que falten camas o que se desborde finalmente el sistema sanitario. O sea, estaban metiendo miedo y lo siguieron haciendo después de la marcha o enfocando lamentablemente la marcha con la cuestión sanitaria para tratar de quitarle credibilidad a los reclamos, ¿no? Porque lamentablemente el jefe de gabinete Santiago Cafiero, que es una persona interesante, que es alguien de mi generación, por ejemplo, que es joven, que está en un lugar de poder, porque llegó hasta ahí por sus propios méritos, el tuit, ¿no? O las declaraciones que hizo a Telam diciéndole que le pedía disculpas a los empleados de la salud porque el gobierno no pudo contener esta movilización, demuestra de vuelta esto, ¿no? Como para el gobierno, esta era una marcha enferma, entre comillas. Y justamente, yo decía marchas sanas y marchas enfermas, porque hay una diferenciación. Cuando hubo marchas que al gobierno no le hacían ruido o no eran un problema para el gobierno, no se utilizó este discurso que tal vez terminó magnificando la movilización de hoy. ¿De qué marchas hablo? Por ejemplo, de una marcha que hubo en la capital y en otras ciudades del interior del país sobre Santiago Maldonado. Y no es que esté hablando a favor o en contra de aquella marcha, sino qué se dijo sobre esa marcha, que fue hace pocos días. Se criticó que el gobierno de la ciudad supuestamente reprimió a los manifestantes. No que hubo una marcha, como se intentó instalar ahora, de que si había una marcha iba a haber una expansión todavía mayor a la del virus, y el gobierno pidiéndole disculpas a los empleados de la salud, en boca del jefe de gabinete, porque no pudieron contener a la marcha. ¿No era mejor tal vez pedirle disculpas o enfocarse a los empleados de la salud porque no se pudo contener o no se pudo hacer un sistema de salud más sólido? ¿O porque tal vez no se pudo contener a las cuestiones, a las múltiples y diversas consignas que hubo en la marcha? Por ejemplo, como decían algunos de los chicos recién, la nota de recién de Carlos Amoroso estuvo muy buena porque eran jóvenes. ¿Y de qué hablaban? De la reforma judicial, que es un tema complejo pero que igual la gente entiende, porque la gente entiende lo que hay tal vez detrás de la reforma judicial, o por lo menos cómo se está explicando desde el gobierno, de la cuestión que tiene que ver con cuando se soltaron presos, ni bien empezó también la pandemia, cómo se benefició a funcionarios, exfuncionarios, con arrestos domiciliarios y no a otros presos por delitos comunes. Entonces, hay marchas enfermas y marchas sanas, y eso no está bueno, porque justamente en una democracia todas las marchas son marchas sanas y hacen que sea mejor la salud de la República, digamos, para usar una metáfora. Estamos en democracia y a pesar de que hay pandemia y a pesar de que hay una cuarentena, un aislamiento obligatorio, nadie le puede decir al otro que no puede marchar o no se puede movilizar porque pone en riesgo la salud de todas las personas. Está mal. Hay un discurso muy distinto entre Fernán Quirós, el ministro de Salud de la jefatura porteña, diciendo, bueno, se está expresando una parte de la sociedad, yo espero que tomen los recaudos necesarios para no contagiarse, con el discurso que está bajando del gobierno, diciendo, los que marcharon van a ser culpables de las muertes o de los contagios. Es bastante diferente. Vos, Franco, dijiste al principio del programa, o mencionaste la declaración de Loran Volnovich, que es la titular del PAMI, y que dijo, si alguien quiere instigar a mi mamá que marche, yo lo mato. Primero, obviamente, se confundió de metáfora, porque decir lo mato, y está hablando de una cuestión de salud, es una frase poco feliz. Pero además, en toda la declaración, entrevista que dio Loran Volnovich, a mí me llamó mucho la atención
uno de los puntos que ella contó sobre cómo está el gobierno gestionando, y ella es la titular del PAMIT, a cargo de todos, de la obra social de todos los jubilados en la Argentina, y contó que cuando empezó la pandemia, ordenó tomar una medida que fuera, que se tomen más restricciones y se cuide más la salud de los geriátricos, porque Máximo Kirchner, lo contó ella, le mandó un WhatsApp con fotos de geriátricos en España y le dijo, mirá, Luana, mirá lo que está pasando en España, cuidá a los más viejos. ¿Así está gestionando el gobierno? ¿Así se están tomando las medidas de salud? Lo contó Albana Volnovich, ¿eh? O sea, la titular del PAMI está cuidando más a los viejos porque Máximo Kirchner le mandó un WhatsApp con una foto de lo que pasaba en España. Lamentablemente, el gobierno hoy y ayer terminó demostrando que sí usa la cuarentena para generar miedo e intentar cortar libertades personales. Porque si el discurso era si marchás, contagiás y matás, entonces sí nos están diciendo que nos tenemos que quedar en casa para no manifestarnos cuando hay algo que molesta de un gobierno. Entonces se está usando la cuarentena y el aislamiento obligatorio como muchos sospechan que se podía usar. Para llevar, con esto también es una metáfora, a los latigazos a la gente. Con miedo. Y a mí me parece que el gran mensaje que hoy dio la gente que marchó, Infobae está calculando que fue en 150 ciudades de la Argentina, fue justamente, más allá de las consignas que tienen que ver con la política, es no tenemos miedo. Si el gobierno dijo, tengan miedo, porque va a haber muertes y contagios por la marcha, y la gente marchó igual, la gente está diciendo, no tengo miedo. Como, digamos, mensaje general. Y está bien no tener miedo en la pandemia, porque la pandemia no se va, o la enfermedad no se va a curar con miedo, ni nos va a ir mejor porque tengamos miedo. El miedo paraliza. Y no hay que tenerle miedo al virus, hay que tenerle cuidado, que es una cosa muy diferente. Es muy diferente tener cuidado y estar alertas a tener miedo. Hay gente a la que le conviene, y nos lo están diciendo lamentablemente de forma explícita, que tenemos que tener miedo y quedarnos callados o guardados. Y no, la gente no tiene miedo y tuvo cuidado en general por todo lo que se vio en la movilización. Tal vez genere contagio, puede ser, como tal vez haya generado contagios. Otras marchas que hubo, porque hubo muchísimas, que no molestaban al gobierno, entonces nadie dijo nada, no quisieron meter miedo. O tal vez haya generado contagios medidas que se tomaron desde el gobierno, como aquel pago lamentable, ¿no? Cronológico, que generó que se amontonen jubilados en los bancos ya cuando empezó la pandemia hace 2000 años. Con miedo no se le va a ganar al virus, es con cuidado. Con cuidado, si los médicos tuvieran miedo, no nos estarían curando. Y hay reclamos que el gobierno ojalá escuche, porque el gobierno también ataca y después escucha. Con Vicentín después se escuchó. Hoy es 17 de agosto y se conmemora el aniversario de José de San Martín, de la muerte de José de San Martín. Murió en 1850. Obviamente todos ya saben lo que fue José de San Martín. Yo les recomiendo leerlo a San Martín, porque escribió mucho. Y hay una de sus escritos que es una carta que le escribió a Tomás Godoy Cruz, que era un congresal del Congreso de Tucumán en 1816. San Martín no fue al Congreso de Tucumán, se quedó en Mendoza. Y escribía cartas todo el tiempo, sobre todo a Tomás Godoy Cruz, yo no soy historiador, pero por lo que leí, donde le decía todo el tiempo, declaren la independencia, apúrense, apúrense, no peleamos en vano. Y hay una carta en particular donde él le dice lo lamentable que es que él está viendo, San Martín, ver a un país que dice que con un fermento horrendo genera pasiones lamentables y mezquinas y que tienen que ver con luchas de pueblo contra pueblo y de partidos contra partidos. Y que así, generando una grieta, no lo dice San Martín, pero está hablando de lo mismo. Él lo escribe muy lindo, dice, ese fermento horrendo de mezquindades y de pasiones que genera esto. Partidos contra partidos y pueblo contra pueblo. Sin eso no vamos a poder ser nación.
Lo decía José de San Martín, que además padeció muchas pestes, y también lo dejó en sus escritos, y hoy es el día en el que se hace un homenaje a este hombre que la verdad que fue extraordinario para la Argentina.